Estamos con la nueva motocicleta de AKT, la nueva Dynamic RX 150. Nueva como tal, no. Nueva en el catálogo de AKT, porque esta es la misma Cross RX de Sin. Simplemente que acá tenemos ya unas calquitas o logos de la marca AKT, pero es la misma motocicleta. ¿Y eso por qué es bueno? Porque AKT tiene muchos puntos de venta a nivel nacional, tiene mayor presencia 1000 veces que la marca Sin y que tiene obviamente más talleres autorizados. Y sabemos que las motos de la marca Sin son motores confiables, ya que esa marca, el fuerte de Sin, son las motos tipo scooter. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like no. Esta Dynamic RX 150 tiene cositas interesantes, esta motocicleta tipo scooter. ¿Y qué cositas tiene? Sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Hagamos el ejercicio. La motocicleta se encuentra encendida. Ahora bien, bajemos la pata y la moto se apaga inmediatamente. Otro detalle, la ubicación de la tapa de combustible. De esta forma nos evitamos abrir otras partes de la motocicleta. Me parece que está muy bien ubicado de esta forma, muy funcional, muy práctico. Otro detalle que encontramos en esta moto tipo scooter es este espacio acá en el piso. ¿Para qué sirve? No solamente para colocar los pies, hay gente que lo utiliza para colocar paquetes, bolsos, las mascotas, el perrito, lo que sea. Inclusive algunas personas llevan acá a sus hijos. Este gancho no puede faltar en este tipo de motos para colgar bolsitas o paquetes. También encontramos handsavers o cubrepuños. En la parte inferior notamos que tiene gato central que facilita muchísimo para los mantenimientos. En la parte del asiento, que es grande, generoso, tenemos tecnología Thermoliner. Quiere decir, cuando le pegue el sol, esto no se caliente tanto, amigos. Algo curioso son los posapiés para el pasajero. Son de esta forma, no son de palanquita. Y por acá vemos sus asas de sujeción o agarraderas. Por este lado encontramos el switch de encendido con varias funciones. Este tiene seguro antimartilleo. Esta palanquita se sube y esta parte de acá se cierra. Y se abre con esta parte de la llave de la siguiente forma. Acá se introduce, se gira a la derecha y listo. A la izquierda o a la derecha abrimos el asiento. Acá encontramos el asiento. Este es el baúl con una capacidad para un casco integral. Encontramos además un puerto de carga de 5 voltios, 2 amperios, USB. Esta es la herramienta, ya la miramos. Y nos encontramos con una copa y un destornillador. Y para abrir la tapa de combustible, acá donde dice push, se hunde y se gira completamente a la derecha. Y ya tenemos la tapa de combustible abierta. Vea, sostenida, mejor. Otro detalle, esta motocicleta cuenta con luces de parqueo o estacionarias con su sonido característico indicando que están encendidas las estacionarias o las direccionales. En los comandos, corte de corriente, estacionarias. Al otro lado, claxon, direccionales, luz baja y luz alta. No tenemos luz de paso o cortesía. Ahora pasemos a su iluminación. ¿Qué me gusta? El diseño de este faro se ve muy bonito, con muchas líneas. Se ve moderno, futurista, no sé, me agrada el diseño. Es un faro completamente LED, esta es la luz de posición. Ahí estamos con la luz baja y acá sería la luz alta, no sé. Me parece que está bonito el diseño del faro, aguanta. Las direccionales sí son convencionales, pero me gusta que en la parte de atrás están acá integradas. Sacamos sus direccionales, el stop, a ver lo miramos, ese sí es en LED. Y así está ya cuando se oprime el freno. Esta máquina tiene llantas de buena marca, una marca reconocida. Para este caso están firmadas por la marca, acá lo tenemos, Dunlop. Es más, aquí la motocicleta presume de la marca, con esta calcomanía en las barras. Créame que si fuera una moto con llantas MRF, no creo que acá pongan eso. Por este lado, traga luces o roba luces que nos ayuda mucho con la visibilidad de forma lateral. Estas llantas son Sellomatic, no requieren cámara. Adelante tenemos una medida de 120 de ancho, perfil 70, RIN 12. Atrás 130 de ancho, perfil 70, RIN 12. Pasemos a sus frenos de esta Dynamic RX 150. Atrás un disco de 220 milímetros con pinza de un solo pistón y línea de freno blindada.
Adelante, un disco de 226 milímetros, lobulado perforado para mejor disipación de calor. No tenemos ABS, pero sí tenemos sistema combinado de frenos conocido o en resumidas cuentas como CBS. En todo caso, esta máquina más adelante tendrá que actualizarse con ABS por su cilindrada. Su pinza de 2 pistones, línea de freno blindada, eso garantiza una mejor presión de frenado durante el tiempo, ya que esto, amigos, no se dilata, no se expande. Suspensiones de esta scooter convencionales con barras de 33 milímetros y atrás doble amortiguador ajustable en precarga. Garantía para esta motocicleta 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Ahora pasemos a su tablero monocromático totalmente digital. Amigos, esto acá trae un plastiquito pues sencillito, igual eso se quita, pero mi recomendación es colocarle PPF para que lo proteja contra rayones. Eso es baratico, no es costoso, amigos. En este encontramos indicador de revoluciones, velocímetro. En la parte derecha encontramos 2 testigos. En la parte inferior, testigo bajo de combustible, y en la parte superior, el check engine. En la parte izquierda, testigo independiente para las direccionales, luz alta, y en esta parte encontramos un testigo para cambio de aceite informativo o como recordatorio. Solamente es eso. Y con este botón que tenemos acá, que es muy suave al tacto, no hay que hacerle nada de fuerza, pasamos entre el odómetro, un trip parcial, la hora y voltaje de la batería. Ahora pasemos al motor de esta scooter, de la Dynamic RX 150. Pero antes, amigos, los invito a suscribirse a este canal Motos para Todos. Amigos, muy importante, activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Su motor Sin, eso ya es garantía de calidad, porque sabemos que las motos de la marca Sin, su fuerte son las motos scooter, y sus motores, amigos, para que han salido muy buenos. Su motor de 149,6 centímetros cúbicos, 2 válvulas, enfriado por aire. Por acá tenemos su ventilador, alimentado por inyección electrónica para mejor desempeño y autonomía en combustible. Su transmisión automática, capacidad para cambio del aceite de la transmisión, 170 mililitros, viscosidad recomendada 80W90. Y la capacidad para cambio de aceite de su motor es de 800 mililitros, viscosidad recomendada. Acá está la marca Castrol Power 1, 5W40, y el precio de ese aceite que está en pantalla es de 50.000 pesos. Su potencia 11,13 caballos a 8.000 revoluciones, su torque 11,5 Nm a 6.000 revoluciones. En cuanto a su velocidad, de acuerdo a la marca, puede llegar a los 99 kilómetros por hora. Capacidad de combustible 1,7 galones, exactamente 6,4 litros. Relación de compresión de acuerdo a su manual 11:1. Tipo de gasolina que lo manifiesta también el manual sería extra. En cuanto a su autonomía, no encontré información, pero de acuerdo al peso de la motocicleta, su cilindrada, la configuración de su motor y que tenemos inyección electrónica, le coloco un promedio de 150 a 160 kilómetros por galón. Es solamente una estimación, obviamente va a depender de muchos factores. De todas maneras, el que tenga la Cross RX 150 SI, que es la misma moto que esta, puede compartir en los comentarios cuál ha sido la autonomía de su motocicleta. Amigos, les tengo una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que la marca AKT quedara con todo el portafolio de la marca Sin? Los leo en los comentarios. En cuanto a la altura del asiento, no encontré información, pero igual yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Es una moto bajita. Bueno, su rango de giro es amplio en esa vaina, es muy amplio. Su peso de 121 kilos en seco. Estas motos, hombres, son livianitas, motos prácticas para el día a día, para hacer los mandaditos, hasta para usted transportarse al trabajo. Acá en forma lateral para ver la ubicación de los pies, en esta parte de acá o acá en esta parte.
Precio de esta Dynamic RX 150 modelo 2026, 9.390.000 pesos colombianos más trámites. Y con trámites acá en Motos y Partes del Occidente, teléfono en pantalla, pregunta por Angélica, 10.200.000 pesos colombianos, un precio sujeto a cambio sin previo aviso. Amigos, ¿qué opinan de esta motocicleta ahora que está con la marca de AKT? O los que tengan la Cross RX de Sin, comparta su experiencia en los comentarios sobre esta máquina. Antes de que se me olvide, por este lado les dejo una lista de reproducción solo de motos automáticas y semiautomáticas. Like, que eso me ayuda muchísimo. Por favor, comparta este video, un comentario. Dios los bendiga. Bendiciones.